La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, su patronato universitario, a través de la División de Extensión de la Cultura, le dan la más cordial bienvenida a la 34ª edición de la Feria Universitaria del Libro 2021, en su modalidad virtual. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Es para mí un placer dar la bienvenida a las actividades propias de la Feria Universitaria del Libro en su 34ª edición, esta vez por las condiciones en modalidad virtual. La feria es organizada por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo a través de la División de Extensión de la Cultura. Esta vez estamos reunidos para la presentación del libro Innovación, Gestión y Desafíos hacia el Desarrollo Empresarial en México, que coordina el doctor Elías Alvarado Lagunas y Esteban Picasso Palencia. El día de hoy nos estará acompañando el doctor Alvarado, quien es doctor en Ciencias Sociales por la Universidad Autónoma de Nuevo León, donde también hizo una maestría en Economía. Tiene una licenciatura también en Economía por la Universidad Autónoma Chapingo. El doctor Alvarado pertenece al Sistema Nacional de Investigadores en el nivel 1. Además, ha escrito más de 50 artículos de carácter científico. Es ponente de carácter nacional e internacional. El doctor Alvarado preside la REPICE, la Red de Productividad, Innovación y Competitividad Empresarial. También nos acompaña la doctora Alejandra Corichi García, la maestra María Dolores Martínez García y el doctor Danae Duana Ávila, además de una servidora, doctora Karina Valencia Sandoval, quienes formamos parte del Cuerpo Consolidado Gestión y Desarrollo Empresarial. A continuación, el doctor Elías nos hablará de forma general sobre la obra y cada uno de los demás colaboradores iremos desglosando cada apartado de este interesante libro. Comenzamos. Muchas gracias. ¿Qué tal, compañeros, colegas, amigos? Muy buen día a todos aquellos que nos están viendo en tiempo real o después en la grabación. Mi nombre es Elías Alvarado y un servidor fue coordinador del libro Innovación, Gestión y Desafíos hacia el Desarrollo Empresarial en México. En esta ocasión les vamos a presentar el desarrollo de este libro, que se compone de 11 capítulos, y prácticamente este libro tiene como objetivo principal contribuir en mínima parte al tejido empresarial mexicano. El tema del desarrollo empresarial es muy extenso, de investigación, motivo por el cual en esta ocasión hacemos referencia a estudios de caso e investigaciones aplicadas en diferentes entidades de la República Mexicana. Varios de los colegas investigadores de diferentes universidades, como por ejemplo la UNAM, la UANL, la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, la UB, Universidad Veracruzana, la Universidad Autónoma de Coahuila, entre muchas otras, hemos realizado estos 11 capítulos para su desarrollo. A continuación voy a explicar de manera muy general estos 11 capítulos para que posteriormente nuestros compañeros hagan énfasis de manera particular en cada uno de ellos. El primer capítulo, que está compuesto ahí por la colega Karina Valencia, Danae Duana y Brenda Lemus, hacen hincapié a la innovación como oportunidad para las empresas agroindustriales, un análisis en prospectiva. Nos hablan de la innovación como una oportunidad para las empresas agroindustriales, ya que estas empresas es uno de los sectores más importantes de la nación, y los autores sostienen que la comercialización entre países, gobiernos y quienes representan una sociedad han tenido el interés para lograr ventajas competitivas en esta economía mexicana. El segundo capítulo, presentado por nuestra compañera del ITSON, la doctora Zulema, Alfonso López Lira, la maestra María Elvira y Cristian Zamora, nos hablan sobre las capacidades de absorción y desempeño de las empresas hortícolas en el sur del Sonora. Estos autores preparan un diagnóstico sobre las capacidades de absorción y desempeño de empresas hortícolas, ¿sí? Y encuentran que las capacidades de absorción se catalogan como una habilidad para utilizarlas estratégicamente al conocimiento
de ventajas competitivas sostenidas en el corto y mediano plazo en estas empresas del sur del Sonora. Posteriormente, en el capítulo 3, nuestros compañeros Mario César Dávila, Israel Martínez y Alma Yasmín, así como Gerardo Lozano, nos hablan sobre el emprendimiento social vulnerable. ¿Qué es lo que sostienen estos autores? Sostienen que los mercados en economías desarrolladas se están saturando, las empresas están buscando mercados emergentes para encontrar oportunidades de negocio. Los mismos consumidores de estos mercados emergentes son diferentes en comparación a los consumidores de economías desarrolladas. Por lo tanto, en este capítulo se enfoca en consumidores con el fin de poder entender algunas de las diferencias entre los consumidores de diferentes niveles socioeconómicos, tanto en áreas urbanas como rurales. Posteriormente, en el capítulo 4, que es el diagnóstico del capital social de las mujeres en el estado de Querétaro, presentado por los colegas Adán Romero, Agustín Martínez, Jorge Arturo y Rosalía Alonso. En este capítulo sobre capital social identifican el grado de empoderamiento de las mujeres y evalúan la viabilidad de que éstas conformen una cooperativa en la elaboración y venta artesanal. Posteriormente, en el capítulo 5, Gestión pública del gasto de gobierno y productividad empresarial en México, por Óscar Rodríguez y Josué Zabaleta, presentan un tema de gran discusión en la literatura económica, el cual es si el gobierno puede o no mejorar las condiciones económicas de un país. Puntualmente, los autores señalan que existe mucha discusión al respecto de la pertinencia de que el gobierno utilice recursos económicos o no para mejorar el desempeño económico. ¿Sí? Posteriormente, en el sexto capítulo, que lleva por título Análisis de la eficiencia de los municipios del estado de Oaxaca, los autores Mario Rojas y Mermín Ramón, estos autores analizan la eficiencia técnica de 312 gobiernos municipales en el estado de Oaxaca, a través de la metodología de análisis envolvente de datos, y se determina en este capítulo cuán eficiente es el municipio en la producción de sus servicios públicos respecto a los demás municipios, y hacen una caracterización de los mismos. Posteriormente, en el séptimo capítulo, que lleva por título La experiencia en gestión de proyectos, factor clave en el desarrollo empresarial, por Jorge Cupich, Fernando Banda y Aldo Martínez, aquí sostienen que la experiencia en la gestión de proyectos es un factor clave en el desarrollo de proyectos, más aún cuando estos son de carácter de innovación y desarrollo tecnológico. En este capítulo se presentan los resultados en un análisis de impacto generado por la experiencia en la gestión de proyectos del CONACYT, del Programa de Estímulos de la Innovación, entre otros. El octavo capítulo, El emprendimiento social, contexto, evolución y medición, por José Quevedo y Gerardo Chapa, se esboza y desglosa el tema de emprendimiento social, y con lo anterior se muestra un panorama general del emprendimiento social a nivel nacional en las características de algunos estados de nuestro México. El noveno capítulo, Diagnóstico e impacto sobre la delincuencia en negocio en Monterrey. Aquí Saúl Ramírez y Eduardo Valdés hacen una evaluación de la inseguridad que enfrentan las empresas del Estado, específicamente en el Estado de Nuevo León, e indagan sobre los robos y qué tan esto afecta el rendimiento, ¿sí?, de éxito y de utilidad en estos micronegocios, en estas unidades económicas. Posteriormente, en el 10º capítulo, El robo a negocios y su relación espacial en el área metropolitana de Monterrey, Elías Alvarado, Dionisio Morales y Óscar Iturralde conocen los efectos, los analizan estos impactos de las características de localización y vecindario sobre la probabilidad de que un negocio sea víctima en el robo en la tercera metrópoli más importante del país, e identifican las debilidades y áreas de oportunidades que han tenido que ir siguiendo a lo largo del periodo del 2015 al 2018 estas unidades económicas. Por último, el 11º capítulo, Identificación de oportunidades empresariales en beneficio de desarrollo regional sustentable en México, por Heile Ortiz y Esteban Picasso. Estos autores identifican específicamente las regiones que presentan los clústeres espaciales de los servicios privados de algunos sectores como el de salud, comercio y de servicio, y a través de las técnicas de análisis exploratorio de datos espaciales determinan cuáles de estos clústeres se aglomeran generando, ¿sí?,
las cadenas productivas e integración de estos. Bueno, estos de manera muy general y por cuestiones de tiempo son los 11 capítulos que se han desarrollado a lo largo de este libro. Sí. Bueno, quiero agradecer a la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo la invitación y felicitar a los coordinadores de la obra que el día de hoy estaremos comentando. Muestra el resultado del trabajo colegiado entre investigadores, miembros de la red. En esta sección, pues bueno, los autores nos hablan sobre el papel de la innovación como una oportunidad para las empresas agroindustriales. Un análisis en perspectiva. En este capítulo, los autores abordan y hacen referencia a los retos que tiene la industria ante la globalización. Además de esto, podemos ver que la competencia juega un papel importante. El cambio en las perspectivas ante las exigencias de la población genera que pues, se tengan que resolver problemáticas, las cuales pues, van a permitir su permanencia y al mismo tiempo ser más competitivos. Entonces, aquí podemos ver que la innovación en la agricultura, pues, a lo largo de la historia ha permitido combatir hambrunas. De ahí que se destaque la importancia de este primer capítulo, en el cual los autores, pues bueno, lo van a complementar a través de un modelo, el cual denominan DEA. En este caso, en este modelo, los autores lo que nos muestran son entradas y salidas, y esto pues va a traer ingresos tanto para productores como para los mismos empresarios que se dedican a este sector, que por algunos años pues es el que más resiente las crisis económicas. La transformación de alimentos, por lo tanto, está muy ligada a los procesos de innovación. Si nosotros escuchamos hablar del sector o de la agroindustria, nos podemos dar cuenta que pues ahora se trata de que un mayor número de personas a través de distintos medios puedan tener acceso. Entonces aquí destacamos la capacitación y el papel que deben tener tanto productores como empresarios que se dedican al desarrollo de este tipo de productos a través de diferentes medios tecnológicos. Se destaca también los resultados que encuentran los autores, además de mostrar que existe todavía una relación muy estrecha entre productor y, en este caso, empresario. En un segundo capítulo, el cual denominan los autores capacidades de absorción y desempeño de empresas hortícolas en el sur de Sonora, se muestra de manera clara que todavía hay alternativas para este sector llamado sector primario. En este capítulo, los productores hacen un cambio de productos en el cual básicamente eran granos y cambian, ¿sí?, por un nuevo subsector, el cual se denomina en el ámbito económico como pues el sector de hortalizas. Si bien la rentabilidad está condicionada a la oferta y demanda del mercado, pero también ellos observan que los rendimientos que obtienen pues son atractivos. Incluso hacen también referencia al riesgo que implicó el cambiar de un producto a otro. En este capítulo 2 también se estudian las dinámicas que se tienen en el entorno de los negocios, en donde se tienen que ir incorporando y manejando estrategias que permitan a las empresas hortícolas la capacidad de absorción, así como la infraestructura con la que cuentan, el tipo de herramientas y sobre todo traducir estos recursos a capacidades organizacionales. Aquí podemos ver, y es una manifestación clara, que la organización, un concepto de la administración es importante, indistintamente del sector del que estemos hablando. También observamos en esta obra que los autores, pues muy atinadamente, también van dando algunas alternativas, es decir, nos dicen también qué está sucediendo. En el capítulo 3, el cual denominan el emprendedor social vulnerable y su comportamiento de consumo,
Aquí también nos dicen sobre las diferencias entre los diferentes niveles socioeconómicos y las densidades de población. Está muy relacionado a lo que veníamos hablando en los dos primeros capítulos. Aquí en este capítulo se nos habla sobre la búsqueda del equilibrio sustentable, sobre todo en crisis económicas. No está por demás destacar que estamos ahorita ante un problema mundial y entonces esto surge como una alternativa, pues el generar estas nuevas oportunidades. Es decir, ante una crisis económica, ¿qué es lo que sucede? Pues bueno, la falta de accesibilidad a los bienes y servicios. Quienes se ven más afectados, pues son la población más vulnerable, quienes, pues bueno, se complica el acceso a estos bienes y servicios. Entonces, en este capítulo 3 se nos habla de un concepto el cual los autores llaman negocio inclusivo. Si bien es un concepto nuevo para algunos de nosotros, en el ámbito económico resulta interesante saber qué es lo que sucede en términos de rentabilidad, cuestiones de medio ambiente y sobre todo hablando en términos de responsabilidad social, ya que este concepto es un concepto basado en algunos términos filosóficos, en donde básicamente se trata de crear un valor mutuo. Si bien en este capítulo 3 los autores hacen referencia a dos estados, San Luis Potosí y Nuevo León, podemos destacar que en el centro del país, Ciudad de México, Estado de México, Tlaxcala y Puebla, este concepto se ha manejado como socios solidarios en el cual se ayudan y se apoyan con la finalidad de ir obteniendo beneficios mutuos. Entonces, destacamos que este concepto en el cual los autores nos hacen referencia, podemos ver que efectivamente es una nueva forma de emprendimiento en el cual se trata de ese beneficio mutuo y colectivo. Después aquí se nos hace también referencia, los autores destacan que, pues bueno, después de que realizan una revisión de literatura exhaustiva, pueden llegar ellos a este concepto y a decir que existe todavía una alternativa para los empresarios y sobre todo ante, como ellos lo nombran, crisis económicas. Recordemos que es cuando la economía se vuelve más vulnerable, algunas variables macroeconómicas pues empiezan a registrar comportamientos que impactan a la sociedad. Yo agradezco la oportunidad de compartir y hacer resaltar algunos puntos de vista. Con el gusto de saludarles a todos ustedes. Yo les voy a platicar sobre el diagnóstico del capital social de las mujeres ñañú del estado de Querétaro para acceder a actividades remunerativas. Estos autores presentan un estudio sobre el capital social de la comunidad del Rincón de Ñañús de Amalco, Querétaro, con la finalidad de identificar el grado de empoderamiento de las mujeres y así evaluar la viabilidad de que éstas conformen una cooperativa de elaboración y venta artesanal. Para esto, la investigación se centra en el marco interpretativo propuesto por Robert D. Putnam, el cual destaca que las conexiones entre los individuos se dan por las actitudes de confianza, normas de reciprocidad y la cooperación. En términos generales, también depende de la interacción previa que tengan los integrantes de una comunidad, las posibilidades de que prospere una organización social o económica que se desprenda de ella. Con esta intención, en la investigación se realizó una entrevista grupal semiestructurada en la que participaron 5 mujeres ñañús, 4 profesores universitarios y 4 alumnos y también se llevaron a cabo 5 entrevistas a 24 mujeres ñañús específicamente sobre temas de relaciones de género dentro del núcleo familiar, la participación dentro de la comunidad, el proceso de producción artesanal. También se comentó sobre el proceso de comercialización artesanal y la percepción de la calidad de vida. En cuanto a los resultados del capítulo, se destaca
el hecho de que las ocasiones en las cuales las mujeres mencionadas anteriormente tienen oportunidad de salir de sus casas y que tengan la posibilidad de llevar a cabo actividades distintas a las reproductivas, pues son mínimas. Por lo cual, organizarse entre ellas para establecer una cooperativa de producción sería una experiencia no vivenciada para ellas que hayan realizado anteriormente, por lo que habría de implementarse un largo proceso de aprendizaje para que desarrollen las capacidades de comercializar sus artesanías fuera de su comunidad. Con esto, los autores concluyen que para las mujeres ñañús queretanas tengan una actividad laboral remunerada debe de realizarse dentro de su espacio doméstico, ya que en la fase de diagnóstico se reconoce que éstas aún no cuentan con el capital social como para poder conformar una organización productiva, artesanal, formal, competitiva. En el siguiente capítulo, denominado Gestión Pública del Gasto de Gobierno y Productividad Empresarial en México, es presentado por Óscar Rodríguez, Josué Zabaleta y Juan Vázquez, quienes presentan un tema de gran discusión en la literatura económica, el cual es si el gobierno puede o no puede mejorar las condiciones económicas de un país. De manera general, discuten la relevancia del gasto público como herramienta de política económica y la importancia de la productividad en el crecimiento económico. Se plantean distintos argumentos y relaciones teóricas que permiten construir la relación entre los componentes del gasto público y la productividad, y con ello realizan una estimación de los efectos del consumo e inversión públicas por la productividad. Puntualmente, los autores señalan que existe mucha discusión al respecto de la pertinencia de que el gobierno utilice sus recursos económicos para mejorar el desempeño económico, motivo por el cual en el capítulo desarrollan un análisis teórico y empírico para conocer si existe la posibilidad de que a través de la gestión de recursos públicos y la discriminación entre el gasto de consumo e inversión, el gobierno puede contribuir positivamente en el logro de mayores tasas de crecimiento de la productividad de la economía mexicana. Los resultados presentados en esta investigación indican que siempre que el gasto público sea utilizado para realizar actividades de consumo, el efecto en el crecimiento de la productividad será incierto y es probable que no tenga incentivo alguno en la productividad. Sin embargo, si los recursos públicos se utilizan para realizar inversión pública, existe la certeza de que esto se traducirá en un mejoramiento de las tasas de crecimiento de productividad. Finalmente, muestran una conclusión relevante que a mí en lo personal me llama mucho la atención, que es que la gestión pública de los recursos económicos con los que cuenta el gobierno puede contribuir a mejorar las condiciones económicas en esta economía mexicana. Claro, es prudente esperar que de mantenerse este comportamiento, la gestión del gasto público, así como otras decisiones de política económica, tendrán poco efecto en la economía. Agradezco mucho su atención. En el capítulo 6, que lleva por título Análisis de la eficiencia de los municipios del estado de Oaxaca, los autores nos hacen referencia a que la figura de un municipio en México representa una pieza fundamental en la consolidación del proceso de descentralización nacional y la producción y entrega de una serie de bienes y servicios. Dicho proceso conlleva una transferencia de recursos importantes del gobierno federal hacia los municipios para proveer sus bienes y servicios. Esta cantidad importante de recursos influyen en el nivel de gasto público, por lo cual ha despertado el interés de varios entes académicos y gubernamentales para determinar la eficiencia que tienen los gobiernos locales en el uso de recursos públicos.
En ese sentido, los autores desarrollan el análisis de la eficiencia a través de la metodología no paramétrica de análisis envolvente de datos en 312 municipios del estado de Oaxaca, estratificados en 4 grupos homogéneos. Para la realización del análisis, se tomaron en cuenta como variante input el gasto corriente del año 2010 al año 2015 y como variable output la cantidad de beneficiarios de los servicios públicos de drenaje, agua potable, energía eléctrica y educación básica. Los autores nos presentan los resultados que obtuvieron y donde ellos pudieron demostrar la ineficiencia de gran parte de los municipios, principalmente en la eficiencia técnica bajo el modelo de rendimientos constantes. Es decir, los municipios no alcanzan su mayor nivel de eficiencia, por lo que es necesario mejorar la planificación en el uso de los recursos públicos. Asimismo, en este mismo sentido, los autores nos proponen que el estudio da pie para nuevos estudios posteriores en el cual se demuestren los determinantes que en este caso puedan estar afectando la ineficiencia de los municipios en el estado particular de Oaxaca. En el capítulo 7, que lleva por título La experiencia en gestión de proyectos, factor clave en el desarrollo empresarial a través de la innovación, los autores nos dicen que en México el gobierno está recurriendo a crear y fortalecer programas para las empresas en los que se promuevan esquemas de vinculación con centros de investigación y universidades. Esto es, como fuentes de conocimiento para facilitar la generación de innovación y el desarrollo tecnológico. Existen programas muy específicos como el Programa de Estímulos a la Innovación, el PEI, el cual a su vez se subdivide en 3 programas, el InnovaPyme, el InnovaTech y el ProInnova. Estos programas van dirigidos a las empresas mexicanas que realizan actividades de investigación, desarrollo tecnológico e innovación dentro de nuestro país. Y lo pueden hacer de manera individual o en vinculación con instituciones de educación superior, públicas o privadas. Pero también lo pueden hacer con centros e institutos de investigación públicos nacionales. En ese sentido, los autores nos comentan que tomando en cuenta que todo programa de innovación en la industria requiere de recursos e insumos para su desarrollo, es aquí donde la gestión de proyectos asume un rol importante para la participación en el programa de estímulos a la innovación. Por lo que el objetivo que tuvieron estos autores es dar a conocer cuánto y cómo afecta la experiencia en la gestión de proyectos, en el desarrollo de proyectos de innovación en la industria automotriz, específicamente en Nuevo León. Para ello, se analiza si es o no un factor clave para el éxito de la ejecución de un proyecto. Utilizaron un modelo de regresión lineal, el cual les permitió identificar el nivel de impacto de la experiencia en la gestión de proyectos con sus delimitantes y limitaciones. En ese sentido, la metodología que utilizaron los autores fue aplicar una encuesta a 19 gestores de proyectos para después analizar el impacto de la experiencia en la gestión de proyectos de innovación.
¿Qué concluyeron? Que la mayor parte del personal que estaba asignado en gestión de proyectos. También concluyeron que el estímulo llega muy tarde a las empresas. Eso que precisamente buscan obtener recursos para dar inicio, pues el no contar a tiempo con ellos les genera una replaneación. Por lo tanto, los empresarios desearían que los recursos les llegaran específicamente antes de arrancar su proyecto. Por último, los autores nos comentan que para la industria es importante contar con gestores de proyectos de innovación que cuenten con las competencias planteadas y trabajen bajo estándares en gestión de proyectos. En este capítulo número 8, el cual nos habla del emprendimiento social, contexto, evolución y medición, los autores hacen una exhaustiva revisión literaria acerca de lo que es el emprendimiento social. Entonces, los invito a que lean la obra completa y en este capítulo ustedes podrán encontrar un gran bagaje de conocimiento precisamente con definiciones en cuanto a emprendimiento social y en cuanto a emprendedor social. Definiré solo algunos. Por ejemplo, Guzmán y Trujillo en 2008 definen al emprendimiento social como emprendimientos que actúan para dar respuesta a la solución de una problemática de la sociedad. Ahora bien, alguna definición que ustedes van a encontrar de emprendedor social es la siguiente. Sullivan, en 2007, define al emprendedor social como la persona que identifica oportunidades que se presentan a sí mismas como una problemática, por lo cual requieren soluciones y se esfuerzan para crear emprendimientos y resolverlos. En este mismo capítulo, el lector puede encontrar las principales definiciones de emprendimiento social, los modelos de negocios y sus propuestas de valor. Asimismo, también podrá leer los tipos de agentes que apoyan al emprendimiento social y el tipo de organizaciones sociales. En ese mismo sentido, los autores mencionan que es necesario generar políticas públicas que el país debe implementar para impactar de manera positiva en los indicadores de desempleo y pobreza, los cuales contrastan en las diferentes regiones del país. Por último, nos dan algunas recomendaciones para ser aplicadas en México, esto con la finalidad de incrementar las empresas sociales. Una de ellas es impulsar la cultura del emprendimiento, que si bien es cierto, no se hace desde el nivel básico. Ellos proponen que se debe hacer desde este nivel y generando actividades de emprendimiento escolar. Por último, concluyen que existe un bajo emprendimiento social en Latinoamérica con relación al emprendimiento con fines económicos. Por último, en el capítulo número 9, que lleva por título El diagnóstico e impacto sobre la delincuencia en negocios de Monterrey, escrito por Saúl Ramírez Garza y Eduardo Valdés Escamilla. En este capítulo, los autores se centran en una de las principales preocupaciones de los actuales emprendedores de negocio, como aquellos que cuentan con la iniciativa, pero terminan por caer en la incertidumbre del éxito.
y más de fenómenos que no dependen específicamente de ello, de los cuales se destaca el índice de robo. Para elaborar el diagnóstico, los autores partieron de la necesidad de conocer la correlación entre los robos reportados por parte de la población, específicamente en la ciudad de Monterrey, pero también incluyen a los municipios que la componen. Para ello se utilizó la base de datos reportada por parte de las autoridades correspondientes para el primer análisis entre la cantidad de robos y el índice de desempleo. Para ello plantearon unas hipótesis enfocadas a la relación del aumento del desempleo contra el total de robos reportados a negocio. Y concluyeron que no existe una relación real, de acuerdo al estudio realizado. Debido a que el índice es menor de desempleo, se dio en el año 2016, y a inversa de esto, el índice de robo en ese año se encontraba más alto que a la inversa en el año 2017. El estudio se realizó con la necesidad de demostrar las relaciones entre los hechos delictivos y el desarrollo continuo de la sociedad en materia económica y social, pero que puede llegar a ser profundizado en un futuro, tanto en materia de comportamiento y reacciones por parte de las personas que realizan estos actos delictivos, como también por parte de las personas que son agredidas por estas acciones. De manera que los autores terminan este capítulo diciendo que esto explica la diferencia entre la percepción de seguridad de la población y lo que reportan las autoridades. Muchas gracias por su atención. Bien, entonces continuando con el capítulo número 10, este se denomina el robo a negocios y su relación espacial en el área metropolitana de Monterrey, en el que Elías Alvarado Lagunas, Dionisio Morales Ramírez y Óscar Iturralde Mota reflexionan sobre cuáles son aquellos factores que el delincuente considera a la hora de cometer un atraco a las empresas. Y es que los autores reflexionan sobre cómo la inseguridad ha aumentado en las últimas 2 décadas y que ha cambiado de ser a un problema meramente social a ser también ya un problema de carácter económico, puesto que esto ha implicado el cierre de diversos negocios y el despido de personal. Por ello, los autores señalan que las MIPYMES o las micro, pequeñas y medianas empresas son las más afectadas, tanto en sus ganancias como en su permanencia en el mercado. ¿Por qué? Pues porque son las empresas más vulnerables y que menos recursos tienen ante alguna eventualidad, además de que generalmente no tienen asegurados sus activos, cosa que las grandes empresas sí tienen. Para ello, los autores utilizan información del periódico El Norte, además de información de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Nuevo León. Con ello, elaboran un modelo Logit y ocupan el índice del vecino más cercano. Entre sus principales resultados podemos destacar que es Santa Catarina el municipio con más robos, cuestión totalmente diferente a lo que vive San Nicolás de los Garza. También encuentran que el 61.3% de los negocios ha sufrido algún tipo de robo con violencia. Cuando estos robos ocurrieron, atendían estos negocios personas del género masculino, además con un nivel de educación media superior. Los autores encuentran que cuando un negocio se encuentra más cerca de hospitales y de escuelas, tienen mayor probabilidad de sufrir algún tipo de atraco. Concluyen que la edad es un factor
que va a incrementar la probabilidad de asalto, no así el nivel de escolaridad. Es un capítulo muy interesante porque incluso lo pudiésemos hacer en algún otro estado para hacer la comparación, y esto nos puede ayudar a tomar decisiones de política que nos permita eficientar el sistema de seguridad e incrementar la competitividad de las zonas. En el último capítulo, denominado Identificación de oportunidades empresariales en beneficio del desarrollo regional sustentable en México, clúster espaciales de los servicios médicos privados, los autores de la Universidad Autónoma de Nuevo León nos hablan acerca de la importancia de la especialización productiva en áreas específicas, en este caso, sobre servicios médicos privados, que pueden ser consultorios médicos o bien laboratorios. Para adentrarnos en el tema, voy a leer la página 273, donde los autores nos indican qué es un clúster de acuerdo a Porter 1998. Y definen clúster como un grupo de firmas relacionadas ya sea de forma horizontal, verticalmente o de soporte, ubicadas en un área geográfica determinada que, aprovechando una serie de aspectos como externalidades, ahorros de costos de transacción, disponibilidad rápida y a gusto del cliente de los insumos, provee ventaja a las empresas, sectores, distritos o regiones de un país para las empresas que están ahí ubicadas. Es así que los mismos autores nos señalan que las ventajas del clúster es que nos puede proveer un alto nivel de interdependencia entre las empresas, un sistema financiero que apoya a la innovación y sobre todo la existencia de capital de riesgo, un sistema educativo y de capacitación que dé apoyo a las actividades del clúster, además de la especialización regional. Con esto, los autores pueden encontrar y definen que Baja California Norte, Sonora, Sinaloa, Monterrey, México y Guadalajara cuentan con altas áreas de especialización, no así Sonora y Chihuahua. Pero también encuentran que en el sur, Tabasco, Yucatán, Quintana Roo, encontramos áreas en crecimiento, y es aquí donde deciden y determinan que la inversión es propicia. Con esto cerramos el análisis de los capítulos de la obra Innovación, Gestión y Desafíos. Una obra por demás interesante, importante para el crecimiento de nuestro país. Les invitamos no nada más a consultar esta obra, sino a permanecer en todas y cada una de las actividades de la Feria Universitaria del Libro. Una feria creada y pensada para cada uno de ustedes. Esperamos puedan seguir las actividades de la misma a través de todas las redes sociales de la universidad. Por su atención, les deseamos un excelente día. Muchas gracias. La FUL agradece tu asistencia.